Bienvenidos a una entrega más de Ecopolítica. En el día de hoy, desde la casa, nos acompañan Francisco Mercedes, Elizabeth Mazara y esta servidora, Iderlisa Castillo. El invitado de este episodio es abogado de profesión, es director de servicios de apoyo a las MIPYMES y es precandidato a diputado por la circunscripción número 1 de San Cristóbal por el Partido Revolucionario Moderno, PRM. Bienvenido, Cristian Hernández. Bienvenido, Cristian, a de tu verdad casa. Que muchísimas gracias por la invitación y yo soy una de las personas que, aunque no lo vea cada vez que suben los videos, pero sí le doy para atrás siempre y comienzo a ver los videos de los invitados que ustedes tienen. Y claro que hay que darle su like y compartirlo cuando llama la atención también. Claro, muy Así importante. es. Muchísimas gracias, de verdad. Bien. Bien, gracias, Cristian, por acompañarnos en el día de hoy. Y para dar inicio a esta entrevista, a nosotros nos gustaría saber cuál es su principal motivación para postularse como precandidato a esta circunscripción de San Cristóbal y cuáles son los objetivos de campaña que tiene para San Cristóbal. Bueno, mira, tú sabes que primero vengo de una familia política. O sea, mi papá fue senador de San Cristóbal, ministro de Agricultura, director del IAD, vicepresidente del Parlatín. En el año 2001 fue precandidato a presidente por el Partido Reformista Social Cristiano. Y obviamente vengo con una tradición política, familiar. Por otro lado, desde el año 2015 presido la Asociación para el Desarrollo de San Cristóbal, una institución que básicamente lleva a cabo planes y proyectos que motiven ese desarrollo social, económico y político de San Cristóbal. Desde allí, en el año 2016, nosotros realizamos el primer estudio del presupuesto nacional versus la inversión que se hacía en San Cristóbal y el aporte que San Cristóbal hace al Producto Interno Bruto del país y a la Dirección General de Impuestos Internos, que a la sazón recauda el 75% del presupuesto nacional. Eso lo hicimos porque veíamos una baja inversión tanto en infraestructura como en desarrollo social de la provincia de San Cristóbal y nos preguntábamos, ¿pero a qué se debe que la cuarta provincia en extensión superficial y en población y en voto no reciba la inversión necesaria como para que el pueblo de San Cristóbal vea un desarrollo tanto en infraestructura como social y económico? De aquí que cuando nosotros vemos los resultados de este estudio, dice que no es que San Cristóbal es una de las 4 provincias que más aporta, que yo sé que ustedes han escuchado esa frase reiteradamente, sino que llevamos un mensaje diferente. San Cristóbal es la provincia que más impuestos paga a la Dirección General de Impuestos Internos. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con esa realidad, Tremendo dato. entonces decimos, óyeme, pero ¿y por qué no recibimos la inversión necesaria de parte del gobierno central? Y de ahí entonces nosotros motivamos una lucha en San Cristóbal que comenzó en un movimiento que en el 2016 y 2017 se llamaba San Cristóbal Grita, donde nosotros con este mensaje del presupuesto, de la inversión que necesitamos en San Cristóbal y de lo que nosotros aportábamos, comenzamos a exigir obras puntuales. A San Cristóbal había que arreglarle la entrada porque un huracán vino, una tormenta, y destruyó la entrada de San Cristóbal. Y así duramos 7 años con la entrada de San Cristóbal destruida. Y comenzamos a convertir lo que era lo que aportábamos en impuestos, lo comenzamos a convertir en exigencias de obras para San Cristóbal. Entonces ahí viene algo muy interesante, y es que yo no vengo de la política partidaria, sino que yo vengo de la política gremial. En el año 2017 yo aspiro al Colegio de Abogados de la República Dominicana, gano en las primarias internas del Partido Revolucionario Moderno, y la vida me da la oportunidad, por eso yo siempre he dicho que uno tiene que arrebatar las oportunidades, de que Rubén Maldonado, siendo presidente de la Cámara de Diputados, crea un proyecto que llevaba a la Cámara de Diputados a los pueblos. Okay. Y le permitía a la sociedad que en un escenario pudieran pararse representantes de distintas organizaciones y plantearan sus propuestas a la Cámara de Diputados. Llegó tu momento. Ese día yo llego al evento porque me invita el actual diputado de San Cristóbal, Nelson de la Rosa, me invita al evento, y cuando llego me preguntan en la puerta si yo tengo palabras en el evento. Yo no tenía palabras, pero arrebaté esa oportunidad y dije, claro que sí. Su nombre, me tomaron mi nombre, me tomaron la institución por la cual yo venía y me dieron la oportunidad, y ese discurso, para que ustedes tengan una idea, al día de hoy lleva alrededor de 700,000 reproducciones
Un discurso improvisado. Un discurso improvisado, pero con una base, porque era un tema que domino, que me apasiona, que tenía años trabajándolo y que me permitió decirle a quienes están llamados a velar por el presupuesto de cada una de las provincias, por el presupuesto del país, que son los diputados y senadores, una realidad que ellos mismos desconocían hasta ese momento. Excelente, Cristian. Cristian, la provincia de San Cristóbal, la provincia de la Constitución, vemos que es la primera provincia que tú no pasas por ella para ir al sur. La puerta del sur. Exacto. En materia de infraestructura vial, ¿tienes tú algún proyecto ya determinado, claro? No, mira, tú sabes que en tema de infraestructura sí tenemos identificadas las principales necesidades. En San Cristóbal, por ejemplo, si hablamos de infraestructura vial, siempre se ha hablado sobre crear un elevado en la parte que une a Madre Vieja Norte y Madre Vieja Sur, que es un cruce importante que tanto a la hora de ir a trabajar de 6 de la mañana a 8 de la mañana más o menos, el tapón que se hace ahí. Sí, un cuello de botella. Siempre se ha hablado también de culminar un puente peatonal que se necesita en la 6 de noviembre cuando tú estás llegando al barrio Moscú. Pero en cuanto a infraestructura, y para que no nos pasara lo mismo que le pasó, por ejemplo, al 4% para la educación, que se exigió tener un 4% y luego no se tenía un plan de cómo gastar ese 4%. De cómo gastar tanto dinero. Nuestra principal propuesta, que es un mínimo de un 10% de lo que San Cristóbal aporta al fisco, que sea destinado en inversión de infraestructura, tiene, por ejemplo, San Cristóbal tiene años necesitando y pidiendo una arena del sur. Entonces, ¿para qué utilizaríamos ese 10% que estamos pidiendo de lo que nosotros aportamos? Bueno, para construir una arena del sur. San Cristóbal es la cuna de muchas estrellas del deporte. O sea, nosotros al día de hoy podemos decir, ¿de dónde es David Ortiz? Sí, claro. O sea, ¿de dónde es Raúl Mondesí? San Cristóbal. Sí. Y así podemos mencionar, si me pongo a mencionar nombres de deportistas de San Cristóbal, el primer dominicano en llegar a las Grandes Ligas, José Báez, es de San Cristóbal. Sí, claro. El primer dominicano en llegar a los Yankees de Nueva York es dominicano, que es Malio Pérez. Ahí está Uribe también. Ahí está Uribe. O sea, tú tienes número una cantidad, y sin embargo nosotros no podemos decir. Al día de hoy, por ejemplo, nosotros tenemos uno de los prospectos más importantes para la NBA, que es Yacer Pérez, que juega de los Titanes de San Cristóbal. Y juega en el Polideportivo. O sea, claro, un polideportivo que tenemos años teniéndolo. Entonces San Cristóbal se merece una arena del Cibao. Claro. Por otro lado, la última vez que en San Cristóbal se construyó un hospital fue en el año 1952. ¿Tú sabes lo que significa eso? Tremendo. Entonces, que ni siquiera es el Juan Pablo Pina. El Juan Pablo Pina se construyó en el año 1940 y algo. Y ese era el hospital regional para el sur completo. Como tú mencionas, nosotros somos la entrada al sur. Sí, la entrada al sur. Y ese mismo hospital es el que San Cristóbal tiene al día de hoy. Entonces, San Cristóbal necesita de una ciudad de la salud como la Luis Manuel Aybar. Y producimos los recursos necesarios, aportamos los recursos necesarios para exigir tener una ciudad de la salud. Y con una gran población como la que tiene San Cristóbal. Una gran población. Según el censo, San Cristóbal es la provincia que más crece en este nuevo censo. Y por último, yo te diría que San Cristóbal, cuando hicimos el estudio, identificamos todo el borde del río Yubazo, como le llamamos así en el estudio, el anillo de vulnerabilidad de San Cristóbal. Estas personas, cada vez que hay una temporada ciclónica, tienen que ser trasladadas. La misma historia. La misma historia. Repetir, y nosotros tiramos un número así, esto no es algo científico lo que hicimos con ese número, pero alrededor de 400 millones de pesos se gasta en movilizar a todas esas personas, mantenerlos hacinados en refugios durante un tiempo determinado, darle comida, desayuno, cena, y luego reponer las pérdidas que ellos tuvieron cuando el río se mete, se lleva todo lo que ellos tienen en su casa. Señores, nosotros no merecemos una barquita. San Cristóbal se merece una barquita que nosotros, porque lo producimos. Recuperar el litoral del río. Claro. Que es importante. Esa zona no solamente sería crear un proyecto habitacional para los que viven allí y movilizarlo de ahí, sino que utilicemos esa zona para crear el Parque Mirador Sur y Mirador Norte de San Cristóbal, que pueda preservar y recuperar la parte ecológica. Y yo creo que esa visión, solamente pensando en lo que hizo Joaquín Balaguer cuando hizo el Parque Mirador Sur, cuando hizo el Parque Mirador Norte, cuando hizo el Jardín Botánico,
San Cristóbal se merece eso y nosotros tenemos los recursos necesarios y lo que estamos exigiendo es en base a lo que aportamos, ni siquiera lo estamos haciendo en que me den más de lo que aporto. Sí, Cristian, definitivamente. y hablando de estos recursos naturales que tiene San Cristóbal con gran potencial, ¿cómo se visualiza el desarrollo sostenible y la protección al medio ambiente en San Cristóbal en tu campaña? Sí, claro. Mira, tú sabes que hace poco San Cristóbal fue declarado como una provincia ecoturística. Uh-huh. Y eso se debe a que nosotros tal vez somos la única provincia que cuenta con turismo de playa, o sea, de calor, caribeño, pero también cuenta con turismo de altura, como lo es el Cacao, donde tú puedes llegar a una zona muy similar a Jarabacoa, muy similar a Constanza. Pero también contamos, aparte de contar con playa, también contamos con ríos, como lo es cuando tú vas a mucha agua de Cambita, que tú te encuentras unos ríos que ahora son la sensación de República Dominicana y que de todo el país y del mundo vienen a República Dominicana para visitar esos balnearios. Así es. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿Tenemos nosotros la infraestructura necesaria como para que San Cristóbal pueda explotar los recursos naturales desde el punto de vista turístico, como se pudiese hacer con los recursos que ya la naturaleza nos ha dado? No lo creo. Porque tú no haces nada declarando una provincia ecoturística si no creas la infraestructura vial necesaria como para que el turista pueda acceder de manera rápida a ese río. O pueda acceder de manera rápida a esa montaña sin que eso represente un peligro. Entonces, declaramos a San Cristóbal provincia ecoturística, excelente que se haya hecho, pero eso tiene que venir de la mano con una inversión económica, que por eso vuelvo y digo, el problema de San Cristóbal ni es la salud, ni es la falta de empleo, ni es la inseguridad, ni es la protección al medio ambiente. El problema de San Cristóbal es que año tras año somos discriminados en el presupuesto nacional y no recibimos los fondos necesarios para desarrollar. Cristian, ¿y tú no crees que eso es algo como un poco egoísta? O sea, porque yo aporte más, o sea, yo tengo que recibir más, porque tenemos entendido que el distrito es el que más aporta y hay provincias que no tienen tanto aporte al fisco. Mira, tú sabes que a mí me encanta no lo ves desde ese punto de vista. Que tú me hagas esa pregunta, porque a veces yo hablo sobre el tema, esa pregunta se queda en el aire y luego en los comentarios de los videos sale la pregunta y no tengo la oportunidad de responderla. Mira, lo primero es que el proyecto es un mínimo de un 10% de lo que cada provincia aporta. Lo que quiere decir que yo no estoy excluyendo a la que menos aportan porque ellas van a recibir lo que el gobierno central entienda. Pueden recibir el 500% de lo que aportan. Sin embargo, lo que yo quiero salvaguardar es que San Cristóbal deje de seguir recibiendo el 1.13% de lo que aportan. O sea, no estamos diciendo que a Pedernales, que solamente aporta 40 millones al año, no se le invierta 150,000 millones para el desarrollo turístico. Exacto. Lo que estamos diciendo es que San Cristóbal deje de recibir 967 millones cuando aporta entre 43,000 y 55,000 millones al año. No sé si tú entiendes. Sí, ya entiendo. Entonces, lo otro señores, atención ahí, es un dato importante. Lo otro que quiero dejar claro con respecto a eso es que hay muchas teorías económicas de inversión. Y aquí, obviamente, sobre esa base se montó la desigualdad que existe en la inversión que se realiza provincialmente. Y es el hecho de eso mismo que tú dices. Si una provincia entonces aporta poco, recibe menos, debería recibir más para que se pueda desarrollar. Porque sin inversión no hay desarrollo. Va forzado. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, realidad. Esa teoría se irrespeta con varias provincias del país. Y te voy a poner un ejemplo. Santo Domingo en el 2017 aportaba, el Gran Santo Domingo, aportaba 22,000 millones. Recibía de inversión de parte del gobierno central el 70% de lo que aportaba. El Distrito Nacional aportaba 206,000 millones, que no es una provincia. Aporta 206,000 millones por unas condiciones políticas que tiene de que tanto las instituciones del Estado, claro. Todas las instituciones del Estado pagan impuestos. Entonces, recibía 43,000 millones de inversión. Estamos hablando de alrededor del 25% de lo que aportaba. Santiago, que apenas aportaba al presupuesto nacional 15,000 millones, recibía 5,000 millones, el 33%, y San Cristóbal el 1.32%. Entonces, se irrespetaba esa teoría con el distrito, con el Gran Santo Domingo y con Santiago, que San Cristóbal recibía una inversión per cápita de 1,600 pesos por ciudadano. Sí. ¿Tú sabes cuánto recibía el Gran Santo Domingo? 43,000 pesos por ciudadano de inversión de parte del gobierno central. Entonces, lo que queremos es reajustar eso y que no exista, porque
algo que quiero aclarar. El presidente Abinader, sin que exista una ley que garantice el 10% para San Cristóbal, ha comprometido más de 34,000 millones en inversión en San Cristóbal y ha ejecutado más de 19,000 millones de pesos en inversión en San Cristóbal. Ahora, eso depende solamente de la voluntad del presidente. Lo que yo quiero llevar al Congreso es que no dependa de la voluntad de un mandatario de turno. Exacto. Cristian, ya sabiendo en amplitud tu propuesta y todo lo demás, pero ¿qué candidato a alcalde, a senador tú estás dispuesto a apoyar o estás apoyando? Bueno, mira, tú sabes que yo he asumido, como todo lo que asumo en la vida, lo asumo de manera frontal y con un compromiso tangible. Y yo he decidido apoyar a Gustavo Lara Salazar como candidato a senador, un joven con el que me siento identificado, un joven que tal vez representamos lo mismo, ese cambio generacional, esa preparación, esas nuevas ideas para el desarrollo de San Cristóbal, y que en las elecciones pasadas competimos ambos por una curul en la Cámara de Diputados y salimos electos en las primarias internas del partido. También me une una gran amistad con él. Por otro lado, nosotros tenemos al alcalde actual, José Bienvenido Montaz, quien creo que si mi mayor interés es que Luis siga siendo presidente, como lo es, por encima de mi diputación, por encima de la alcaldía de José, por encima de la senaduría de Gustavo, Luis necesita llevar la mejor boleta electoral para garantizar su triunfo. Y esa boleta electoral para mí está compuesta por Gustavo Lara Salazar, José Bienvenido Montaz y Cristian Hernández, diputado. ¿Y cómo anda tu logística en el tema de la campaña? Háblale claro, la logística. Claro, la logística. Bueno, mira, tú sabes que yo me siento conforme porque al haber sido candidato en las elecciones pasadas, yo tal vez no he tenido que hacer esa gran inversión económica que sé que otros candidatos sí han tenido que hacerlo para darse a conocer, para que la gente lo identifique. Y aparte de que tengo que reconocer también que el legado que dejó mi padre en San Cristóbal también es un impulso importante para mi figura, para mi campaña. Y el esfuerzo que se hizo en las elecciones pasadas, que ganamos por el voto universal, o sea, en estas elecciones por encuesta, que eso es algo muy sui generis, pero en las elecciones pasadas fue por voto, que se contó, lo contó voto la a Junta voto. y salimos electos candidatos del Partido Revolucionario. Excelente. Vas bien. Además, con el tema de las redes sociales ahora tienen mucha ventaja los candidatos porque Sí, por claro. ahí se puede. Y lo que tengan también mejor manejo de las redes. Claro. Exacto, también. Cristian, hablemos de alianza. ¿Se representa la alianza pasada alguna amenaza para ustedes allá como candidato, para ti en tus alianza? aspiraciones? La alianza partidaria pasada. Partidaria actual. La de la Fuerza del FUPU Pueblo, y el PLD. PLD. Mira, lo que pasa es que nosotros nunca, aunque ellos han querido vender una diferencia entre partidos, nosotros nunca lo hemos dejado de ver como el mismo partido. Lo que tenemos ahora es una misma ideología, un mismo partido, un mismo grupo de personas que tienen un fin común que lo han demostrado en el gobierno del presidente Fernández y en el gobierno del presidente Danilo Medina. O sea, y nosotros nunca lo hemos visto separado. Y siempre hemos estado haciendo campaña de cara a que ellos representan lo mismo y nosotros representamos algo diferente. Entonces, esa alianza que de hecho para mí siempre ha existido, y te voy a poner un ejemplo claro. Abel Martínez gana en Santiago por el apoyo de Leonel Fernández a su campaña. O sea, ¿cuántos senadores que ganaron en la boleta del PLD pasaron después a la Fuerza del Pueblo? Inmediatamente pasaron el proceso de elección. O sea, entre el PLD y la FUPU siempre ha habido ese maridaje porque son lo mismo. Lo que pasa es que uno se puso ahora un disfraz verde y es morado por dentro, y el otro ahora lo acepta. Ya aceptó el disfraz que se puso la Fuerza del Pueblo. Pero cuando tú valoras ambos gobiernos y ambos líderes, son gobiernos que fueron, que lo podemos identificar por los altos niveles de corrupción. O sea, tanto el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, que tú puedes mencionar, o sea, no vamos a mencionar caso por caso, y eran un sinnúmero de casos, la autovía del Coral, el peaje Sombra, la Zulán, o sea, tú tienes una serie de casos de corrupción que identifican al gobierno del presidente Fernández, pero si te va al gobierno de Danilo, lo que pasa es que Danilo era más familiar. Lo de Danilo no era que los compañeros se hicieran ricos. Todo queda entre familia, como la rica, canción. y la familia de su esposa se hiciera rica. Entonces, para nosotros esa alianza simplemente representa el retroceso a volver a lo que antes
vivimos, un retroceso en cuanto a la institucionalidad del país, un retroceso en cuanto a la justicia independiente, un retroceso en cuanto a la honestidad. O sea, nadie puede negar que el presidente Luis Abinader es un hombre honesto, un hombre transparente, un hombre claro. Las finanzas públicas, ¿en qué otro gobierno se había sometido a la justicia a un funcionario de turno? Ya que tú mencionas el tema de corrupción y siguiendo por esa misma línea, sabemos que tenemos prioridad con eso, de combatirla y seguir luchando. Pero ¿qué planes tienes tú para mejorar, para garantizar que en tu provincia no se siga practicando corrupción? Mira, yo tengo un proyecto de ley que toca mucho el tema justicia y es un proyecto de ley que busca robustecer la pena que se le impone a los violadores y asesinos de niños. Y yo sé que es un tema que genera muchas opiniones, porque yo soy abogado. O sea, cuando yo veo una opinión de alguien que me dice, sí, pero habría que modificar la Constitución. Tú abres debate ahí con eso. Claro, abrimos el debate porque realmente yo estoy consciente de todas las acciones que hay que llevar a cabo, pero también estoy consciente de que nosotros estamos frente a un sistema de reinserción que ha demostrado no ser efectivo. Porque ¿qué tiempo tenemos con el sistema de reinserción que establece la Constitución Dominicana? Y no ha logrado disminuir la corrupción, no ha logrado disminuir la delincuencia, no ha logrado que esa reinserción sea efectiva. Y real y efectivamente, o sea, si algo no te da resultado, tenemos que cambiar. Hay que cambiar. ¿Y cuántas veces se ha modificado la Constitución Dominicana simplemente para que un presidente, para que un hombre se reelija? Entonces no podemos modificar esa Constitución para fortalecer el sistema de justicia de la República Dominicana y crear una política pública persuasiva que le diga a esos depravados mentales, a esos psicópatas, que si usted viola, si usted asesina a un niño que es el futuro de nuestra sociedad, usted no tiene un espacio en la sociedad dominicana. Inclusive yo me voy más lejos. Este proyecto de ley está pensado para los niños, pero deberíamos de llevarlo al punto donde un feminicida no tenga la oportunidad de reinsertarse en la sociedad. De manera general, completamente. De manera general, porque es que no hay espacio en una sociedad para una persona que su fin en esta vida sea quitarle la vida a una mujer. Vemos por su hecho de ser mujer. Vemos Y tu interés. Eso de que vuelvan otra vez. Claro. No, es que no. Y el gobierno no tiene, el Estado Dominicano, los impuestos del ciudadano no deben de servir para yo buscar la manera de que una persona, un antisocial, regrese a la sociedad y que eso no represente todavía un peligro para los ciudadanos honestos que se levantan todos los días a trabajar, para nuestros niños, para nuestras mujeres, porque el que mata a una mujer tiene que pensar que vino de una mujer y ni siquiera eso él respeta. Entonces, esos son temas que yo creo que nosotros debemos de ir avanzando como legalmente, debemos de ir fortaleciendo las penas para que haya una política persuasiva. Y cada día vemos más casos y más casos de la misma situación. Vemos tu interés y nos transmites esa preocupación que tienes con el ciudadano. Entonces, en ese sentido, ¿cómo harías para involucrar a la población de San Cristóbal y que sus voces sean escuchadas? Mira, tú sabes que yo soy abogado, como mencionábamos al principio, y mi tesis de grado fue un análisis jurídico sobre los mecanismos de toma de decisiones directas por parte del pueblo, específicamente el referéndum y el plebiscito. En República Dominicana, la Constitución del año 2010 hizo un cambio trascendental a las demás modificaciones constitucionales. Y uno de ellos fue que se insertó en la Constitución el referéndum. Y no voy a entrar en detalles muy técnicos de la diferencia entre un plebiscito y un referéndum, pero existe todavía en la Constitución una limitante, y es que dice que no puede existir el referéndum revocatorio. El referéndum revocatorio en Estados Unidos se conoce como recall, que es cuando un político presenta un plan de gobierno y luego, cuando ejecuta ese plan, hace todo lo contrario a lo que dijo. Entonces, yo voté por ti porque me sentí identificado con esas propuestas. Exacto. Y tú estás haciendo lo contrario. Mi principal forma de involucrar a la ciudadanía de San Cristóbal no es simplemente escuchando sus voces y yo convirtiéndome en un transmisor de sus ideas, sino legislar para crear un reglamento que permita ejecutar el referéndum que se establece en la Constitución, que todavía no contamos con ese reglamento, y llevar eso a la realidad, que real y efectivamente el poder del pueblo siga en manos del pueblo, que en cualquier momento el pueblo pueda ser llamado a consulta sobre una decisión que su representante ante la Cámara de Diputados quiere tomar,
o una acción, y aquí ya lo voy a tener que decir, el plebiscito, o una acción administrativa que va a ejecutar el presidente y que debe de ser llamado a consulta porque se trata de un hecho sensible que va a tocar arterias, venas importantes de lo que es la sociedad dominicana, que para mí es una sociedad que es conservadora, Sí. y que usted necesita tocar al pueblo y preguntarle, ¿estás de acuerdo con que yo como presidente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo actual, lo que está ocurriendo con el río Masacre Sí. y Haití? Señores, eso es una, ¿cómo te digo? O sea, a nosotros nos están provocando. Una provocación. Es una provocación Sí. de parte del gobierno haitiano con respecto a nosotros, aparte de que están desdiciendo un acuerdo que firmamos con ellos en el año 2001 sobre ese mismo tema. Pero yo creo que para llamar a un pueblo, por ejemplo, a ir a un enfrentamiento con el otros, país sí. vecino de nosotros, debería de ser consultado el pueblo si está de acuerdo con que nosotros entremos en ese debate con el país que nos queda más cercano. Y yo creo que por ahí iría tal vez el principal compromiso que asumimos de crear los mecanismos necesarios como para que pueda ejecutarse el referéndum y el plebiscito en la República Dominicana y que el poder del pueblo siga estando en manos del pueblo. Muy bien. Interesantísimas propuestas que tienes, Cristian, y definitivamente que queremos escuchar más, pero lamentablemente ya por hoy no tenemos más tiempo. Te damos las gracias por acompañarnos y les invitamos a que se suscriban, que compartan este episodio, que le den like y que se mantengan en sintonía con Ecopolítica. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Cristian. Esta es tu casa.